Muchas gracias por la invitación y una vez más celebro este proceso tan importante, tan valioso, ¿no? para abordar la temática. A ver, solo para ubicar un poquito en contexto, estamos hablando de Posadas Encarnación. Es una región metropolitana que tiene a las dos ciudades capitales dentro de esta región metropolitana. Estamos hablando de Posadas por el lado de Misiones, Argentina, y de Encarnación por el lado del departamento de Itapúa, en Paraguay, ¿sí? Es una región que en cantidad poblacional no vamos a hablar más allá de entre 600 y 700 mil habitantes. Sin embargo, está siempre entre los tres lugares, los tres primeros lugares de cruces fronterizos en la Argentina, ¿no? Entre Ezeiza, Puerto Iguazú y Encarnación, Posadas, está ahí siempre entre esos tres primeros lugares con la cantidad, ¿no? Entonces hagámonos una idea de lo que eso significa para la vida local, ¿no? Acá son kilómetros y horas de puente, ¿no? Es el puente en infraestructura que después continúa, porque además hay una continuidad urbana, hay una continuidad física, hay una continuidad de las costeras que han tenido... ¿Qué, papá? Esa es la 10, la 10, Perdón, hay un sonido de fondo, pues. ¿De qué me está hablando? de la región de la previa. Vamos de a uno, ¿sí? Vamos de a uno. Espera, termino. Ya te llamo, ¿sí? Por favor. Ya te llamo. Ya te llamo. Me termino de acomodar. No, también lo que pasa es que... Bueno, me parece que continuamos. Decía, bueno, que esta región, esa cualidad, imagínense cómo impacta en la vida cotidiana, ¿sí? Donde ese puente internacional para nosotros es una avenida que da continuidad a dos zonas costeras, que además tenemos el mismo plan de terminación de Yacyretá y toda un equipamiento y una infraestructura hasta muy similar paisajística y urbanísticamente, por lo cual da una idea continua en esta zona, ¿no? Tenemos un tren interurbano binacional que, fíjense ustedes, no podemos tomar decisiones sobre ese tren desde los ámbitos locales, por su escala justamente binacional, y que lo que tiene ese tren es que una vez que recorre las dos ciudades cabeceras, el lugar donde termina es el centro de frontera, ¿no? Como que ahí termina la vida, ¿no? No hay conexión con las otras modalidades de transporte local, digamos, ¿no? Pero bueno, a ver, esta región tiene una experiencia inicial que sobre todo tiene que ver con haber ingresado al programa DAMI, ¿sí? Financiado a través del BID, programa de la Argentina. El tema es que quisimos ingresar justamente como región, incluyendo las 6 ciudades que conforman esta zona, y sin embargo, cuando se ingresa, el programa aclara que el financiamiento no se podía dar hacia Paraguay, ¿sí? No podía incluir a ciudades de Paraguay, entonces queda solo el área metropolitana Posadas, Garupá, Candelaria, que básicamente es la mitad de toda la región metropolitana, digamos, ¿no? Entonces, a partir de allí se tuvo que hacer, digamos, todo un proceso donde primero se había iniciado entre 6 ciudades y después las otras ciudades, al ver que no había financiamiento, esto quedaban entre las conclusiones, ¿no? De que muchas veces son los proyectos los que impulsan a pensar justamente en este tipo de gestión. Entonces se continúa solo desde el área metropolitana, Posadas, Garupá, Candelaria del lado argentino. Como ventajas, lo que puedo mencionar es que por primera vez se hizo un diagnóstico metropolitano, se construyeron indicadores metropolitanos iniciales, digamos, fue una primera experiencia, se llegó a un plan de ejecución metropolitano que era propio también del programa, y el programa DAMI generó acompañamiento institucional en ese sentido. Eh,
se llegó a un diagnóstico, a indicadores. Las dos ciudades tienen incorporado en sus planes estratégicos la escala local, metropolitana, binacional, es decir, hay reconocimiento de esa situación, hay diagnósticos respecto al tema, pero en cuanto el financiamiento cayó, ese proceso quedó por la mitad, digamos, no hubo continuidad, que también eso muestra las debilidades, ¿no?, en la gobernanza y la institucionalidad, bueno, desarrolladas hasta ahí. Para contar también alguna otra conclusión, por ejemplo, entre los arreglos institucionales, se tuvo una primera experiencia de gobernanza metropolitana a través de una mesa metropolitana que tenía su instancia política y su instancia técnica, que también fue una experiencia inicial con participación del gobierno provincial, pero en esto también hay que aclarar algo, estamos en un país federal o con algunas características federales frente a un país unitario, que es Paraguay, ¿no? Entonces, también los niveles gubernamentales no tienen las mismas facultades, ni tienen los mismos presupuestos, entonces todo eso nos genera un desequilibrio, ¿no? En qué arreglo institucional puede ser posible para una región que tiene diferentes formas de gobierno, diferentes presupuestos o tipos de presupuestos, etcétera, ¿no? De igual manera, funciona un foro interparlamentario que une a los dos poderes legislativos de Encarnación y de Posadas, pero también con esta complicación de que el poder legislativo local de Encarnación no tiene las facultades y el nivel de autonomía que sí lo tiene nuestro Consejo Deliberante, así que también es muy limitado en el abordaje y por ahí el tipo de resoluciones a los que se puede llegar, ¿no? Y para cerrar, digamos, una conclusión que además veía en las conclusiones, ¿no?, de ONU Habitat, decía, bueno, en las fronteras siempre hay, en los territorios de frontera, siempre hay prácticas propias de la frontera, ¿no? Y una tiene que ver con cuestiones culturales, porque hay familias hay familias que están atravesadas por el puente, básicamente, ¿no? Las familias acá se conforman, digamos, con un vínculo de ambos lados, pero además es una linda manera de decir, digamos, entre las prácticas propias de la frontera, ¿no? Dicho en otras palabras, el contrabando está metido transversalmente en muchas cuestiones, sociales, culturales, institucionales, de todo tipo. ¿Y por qué eso? Porque es una vida vecinal, como se dice, local, territorial, atravesada por medidas y normativas y organismos migratorios y aduaneros, ¿no? Entonces, veía que, por ejemplo, para comenzar es recomendable tomar temas que no tengan que ver con los asuntos aduaneros, ¿no?, porque no son competencias locales. El tema es que esos asuntos migratorios y aduaneros te atraviesan el comercio, te atraviesan la cultura, te atraviesan la vida social, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para abordar temas que no tengan que ver o que no estén atravesados por esas cuestiones, ¿no? Y voy a dar un ejemplo. Una actividad cultural que se organizó con sede en las dos ciudades. Todos los invitados tenían que cruzar el puente, porque las actividades se desarrollaban en un lugar y después durante la tarde en el otro lugar, ¿no? Horas y horas en el puente, porque esa es la vida cotidiana, digamos, en este puente internacional. Pero además de eso, la actividad cultural incluía cruzar libros de un lado al otro, ¿sí? Pero entre los requisitos del comercio internacional, si se cruzan más de 3 ejemplares, ya había que hacer todo un trámite de comercio internacional. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se hizo el trámite de comercio internacional? No, se cruzaron los libros igual. Entonces a eso voy con que el contrabando está metido de manera transversal en cuanto ámbito y sector de la vida, por esta cuestión, ¿no? Por una escala territorial que se encuentra atravesada por medidas migratorias y aduaneras que complican la vida, ¿no?
que no atienden o que no tienen, digamos, esa mirada local. Y entonces para la vida más cotidiana se termina siendo muy compleja. Ese ejemplo que lo di en lo cultural, si lo llevamos a cualquier otro ámbito, vamos a encontrar ejemplos, ¿no? El cruzar. Leía ese término, ese concepto entre las conclusiones de ONU Alta, ¿no? Que el cruzar es parte de la vida acá en frontera, ¿no? Se supone que íbamos a tener libre circulación de personas, bienes, servicios, pero bueno, eso ya sabemos que no se da. Ni hablar lo que significó el COVID con el cierre del puente, ¿no? Ni hablar lo que impactó en la economía local de ambas ciudades, que justamente es economías locales que tienen una escala más hacia el interior de las ciudades, pero hay otras dimensiones que se dan más hacia la ciudad que tenemos al otro lado, ¿no? Así que bueno, era un poco resumir esto. La verdad que entre las conclusiones que acaban de dar, muchas de ellas se habrán dado cuenta, acá también arreglos institucionales, voluntarios, no se llegó a una institucionalidad, no se llegó a una normativa, y no hay sostenibilidad en el proceso, sino que se da más en función de si hay proyectos, si hay financiamiento, ¿sí? Y bueno, como consulta, me gustaría saber si estas otras experiencias binacionales o trinacionales han logrado incorporar a los actores nacionales que toman decisiones justamente de frontera, si han logrado incorporar en estos procesos institucionales, ¿no? Para tomar decisiones más conjuntas y quizás no tan verticales como es desde nación a lo local, ¿no? Así que bueno, muchas gracias